Bienvenidos a este webinar que es para todos los que ya decidieron hablar como nativos en español y buscan más recursos para seguir mejorando. Alista tu bebida y escribe en el chat cuál es y ya estás listo para practicar las reglas del pretérito del imperfecto, esta vez con un secreto. Este webinar es para ti si quieres hacer amigos hispanos, si quieres ampliar tu flexibilidad cognitiva y si quieres expandir tu comunicación, aprendiendo más de cómo hablas. Si este es tu primer webinar conmigo, yo soy Nore, tutora de Latinoamérica certificada y acompaño a profesionales que aprenden español. ¿Qué te vas a llevar? Vamos a desarmar juntos el relato de un secreto para entender por qué se usa imperfecto indefinido en ciertas secciones y para aprender cómo se construye la atención en este tipo de relato. Este webinar te va a aportar mucho si tienes español intermedio o avanzado. Voy a dar el español, voy a dar el webinar en español y solamente usaré inglés en algunas secciones. También es para ti si sabes las conjugaciones del imperfecto y del pretérito. Y si estás determinada a dominar estos dos tiempos. Si estos tres casos no te describen, igual quédate y practica conmigo. Empecemos. Luego de que veas qué es lo que vas a aprender aquí, vamos a desarmar un secreto. Primero viendo el panorama general, el big picture, y después vámonos al grano. Vamos a analizar ese secreto. Enseguida te voy a compartir dos piezas para que te lleves contigo en tus prácticas y finalmente te daré alguna información bien importante en el cierre. Entonces, desarmamos un secreto. ¿Cómo lo desarmamos? Primero, contar secretos es algo que hace parte de todas las culturas. Los secretos construyen confidencialidad, construyen cercanía y son relatos bien particulares que están presentes de diferentes maneras en la cultura hispana, quienes hablamos español, y en la cultura anglosajona, quienes hablan inglés. Cuando hablamos de un secreto, estamos hablando de un tipo específico de relato. Y como todo relato, tiene una arquitectura, tiene unos recursos y una manera específica de construir tensión. Piensa en un secreto. Piensa cómo lo has contado. Probablemente lo primero que se te viene es, claro, bueno, hay un inicio, un nudo y un desenlace, pero cada relato tiene una estructura particular que va más allá de esa básica. Entonces vamos a comenzar con la arquitectura de este tipo de relato. Y cuando hablamos de arquitectura en un relato, piensa que es ese orden en el que ponemos todas las piezas, pero previo al orden es ese plano. Imagínate una casa, la casa va a ser el relato y esa casa va a ser relato tipo secreto. Esa casa tiene un plano. Ese plano es la arquitectura. Y en la arquitectura, los secretos por lo general tienen
ciertos segmentos que se replican, tanto en español como en inglés. Están esos actos de preparación, luego viene la sospecha y la confirmación y luego viene esa advertencia y cierre. Las personas a veces los mezclan, pero los planos de todo secreto suelen tener estas partes. Cuando hablamos de actos de preparación, hablamos de esas expresiones y esas ideas que siembran misterio. Recuerda en este momento tú qué dices cuando vas a contar un secreto. Probablemente dices, between you and me, this is something I find out last week, por ejemplo. O hablas de algo que sabes, pero te contaron algo nuevo. Yo creía que esto era así, pero me comentaron algo diferente. Todas esas expresiones están cargadas de la emoción de despertar duda, de despertar intriga. Y te preparan al oyente para llegar a sembrar sospecha. Y es luego de que te siembro dudas sobre algo, sobre alguien, sobre una realidad que tú y yo creíamos conocer, después te revelo algo diferente y la revelación puede suceder de forma gradual. Aquí le puse que puede ser como una bomba pequeña, ¿no? Algo sutil y después se da esa revelación completa. Y la tercera parte es una advertencia y un cierre y está la palabra candado porque primero piensa en esas fórmulas, en esas frases que usas al terminar de contar un secreto. Por favor, no le cuentes a nadie. Si se enteran, nos vamos a meter en problemas. If somebody knows that I just told you something bad could happen. Quizás no es tan directo, pero siempre hay como una advertencia de cuidar esa confidencialidad y sobre todo en español. En español hay como un peso moral que se le asigna a ese cierre y adicionalmente está el por favor no le cuentes a nadie, que es esa promesa que te hacen hacer para no contar esa información. ¿Listo? Esa arquitectura es la primera cosa que hay que tener en cuenta para poder llegarle al corazón a quien nos escucha, ¿no? Es esa primera puente de emocional que se crea. Vamos a ver esta arquitectura en la anécdota que vamos a analizar en este webinar, pero primero, esta vez lo que vamos a hacer es encontrar ese plano, llenarlo con la anécdota y va a estar en inglés para que identifiques no solo qué frases son comunes en cada sección del plano de este relato, sino que para que pienses qué otras usas y cuáles conoces en español. Vamos a comenzar con los actos de preparación. Esto comienza así. Fíjate muchísimo en las expresiones. Toma nota. Piensa si conoces más en español. Not sure if I should tell you this, but you probably deserve to know. Did you know your dad's always been super critical of people who migrated from his country? He's always said he'd never go back, not even to visit, and that he left because nothing worked out for him there, and because he had no family after grandma died. La primera frase es una frase que crea misterio. Es una frase que te está diciendo, dudo de hacer esto, y te despierta intriga. Después te presenta información que parece que es lo que se conoce, que es la información que más adelante va a desmentirse, va a confrontarse con otra nueva. Ahí pasamos a otro cuarto, que es el cuarto de la sospecha. Y en la sospecha aparece esa The Little Bombshell, que llamé aquí la bomba chiquita, y se sigue agregando misterio para sugerirle a quien te oye, pronto te voy a compartir una verdad insólita, una revelación. Miremos qué dice en este caso
nuestro secreto. Well, it turns out your dad left that country for reasons very different from what he told us. Not sure if I should tell you this, but you probably deserve to know. I have duplicated here the text, but don't worry. Vamos a continuar con la bomba grande que le sigue a esta idea. Y dice así. Turns out your grandfather had 2 other families, other wives, houses, cars, all the luxuries your dad never had. Apparently your dad went to visit one of those families and realized he had more than 2 siblings. He couldn't bring himself to introduce himself, but followed them for a while and started seeing weird stuff. Shady men, big chains, bulging pockets, strange bags, and really fancy cars. Your dad thinks those families were involved in some sketchy business. ¿Qué está pasando aquí? Tienes la confirmación. Tienes la revelación completa. Ya no parcial, que había comenzado antes, sino la revelación completa de toda esta información. Y luego se agregan más detalles de esa confirmación. Te leo. Y ve tú leyendo y piensa cómo esto pasa muchas veces cuando tú cuentas un secreto. Your grandma says that one day a man caught him snooping near one of those houses and threatened him with a knife to the throat. According to Grandma, may she rest in peace, your dad wanted to confront his father, but he got scared something might happen to her, so he never did. That's what he told her. Muchas veces estos detalles de la confirmación no están allí. A veces solo basta con la confirmación en general, pero en este caso está. En español contamos usualmente muchos detalles. Y viene nuestra parte de cierre, la advertencia. Y fíjate en las expresiones que se utilizan para ese cierre y esa advertencia. Y cómo, como te decía hace un momento, aparece una promesa de confidencialidad, pero también ese elemento que agrega una carga moral. Dice así. I'm telling you this because before you keep pushing to visit your grandparents' place, I want you to know there's a story about your dad we don't know, and maybe it's better if we don't. It's up to you whether you bury it or keep pushing. But seriously, promise me you'll be evolved and really think about whether you should make that trip. ¿Listo? Esta es la anécdota que vamos a leer en español enseguida, pero es importante que tengas claridad de ella en inglés. Porque después de la arquitectura y después de los planos de esos lugares que tiene todo relato de secreto, vienen los recursos, que son esos materiales con los cuales se arma como tal la casa. En la comunicación, estos recursos incluyen descripciones, incluyen detalles concretos, incluye elementos que hacen sentir al oyente responsable de lo que está oyendo, incluye un poquito de justificación moral, y aquí es donde vamos también a ver el uso del imperfecto y el indefinido para entregar esas descripciones, para entregar esos detalles, para ir ocupando cada uno de los cuartos de los planos y construyendo esta casa, que es una casa tipo secreto. Algo particular que pasa en el inglés es que, si bien en el español se da mucha información, a veces se dan vueltas, el inglés tiende a dar menos detalles, es más económico. Un secreto puede sonar más ligero, más casual, y aquí no se le entrega una responsabilidad moral al oyente, hay más bien una confidencialidad pragmática, práctica. Para irnos a este análisis que ya vamos a hacer en español, recuerda estas fichas que vimos en otro webinar y quiero que tengas muy presente cada vez que veas un verbo en indefinido o en imperfecto. Ok, si es indefinido, estamos hablando de eventos puntuales que permiten que la narración avance. Si es imperfecto, estamos hablando de verbos que nos están ayudando a pintar la escena.
Acuérdate de esta frase en inglés, imperfect tense, preterite moves. Y acuérdate de esta pregunta, ¿estoy describiendo la situación o estoy narrando qué pasó? La otra ficha que va a ser valiosa es proceso o resultado. Pregunta, ¿estoy contando la historia en medio de, está sucediendo, está en proceso, ongoing imperfect? Si es lo contrario, si la acción ya se completó, es un done pretérito. Luego viene duradero versus repentino, que tiene que ver con estados de ánimo. Y pregúntate, ¿es un sentimiento que hace parte del staging, del escenario? Si es así, te vas con imperfecto. Si no, si es un sentimiento que hace parte del avanzar de la historia, te vas con pretérito. Y acuérdate de la frase resumen, que sería a lasting mood versus a sudden change. Nos vamos aquí a la historia en español. Y esta es una conversación íntima, como te diste cuenta, sobre verdades familiares que han permanecido ocultas durante años. No sé si debería contarte esto, pero probablemente sea mejor que lo sepas. ¿Sabes que tu papá siempre ha sido súper crítico con los migrantes de su país? Lo que siempre nos dice, que él jamás iría allá ni de visita, que se vino porque allá nada le salía bien, que no tenía familia después de la muerte de la abuela. Estas tres secciones hacen parte de el contexto de la historia, que es un secreto. Y claro, aquí estamos comenzando con la historia oficial, que es la que tiene el papá. Esa historia oficial es lo que siempre dice. Esta versión oficial es lo que él siempre cuenta y es su explicación de por qué él no hace cierta acción. Y si te fijas, en esa historia oficial hay muchos imperfectos. No le salía bien, nada le salía bien, no tenía familia, hay solo un evento puntual. ¿Por qué? Porque en la historia oficial del papá, bueno, de esta persona, en esa historia oficial hay un evento puntual que hace o que contesta esta pregunta. Ese evento puntual es que él vino, él migró. Y acá están las razones, esas cosas que él pensaba, que hacen parte de su historia, de su escenario, que justifica el por qué él se vino. ¿Listo? Entonces, revísate las dos fichas. Esto queda grabado, lo puedes volver a ver en el canal de YouTube de Spanish Gracias y revisa tus razones para haber elegido o no haber elegido imperfecto o indefinido. Luego dice, bueno, pues parece ser que tu papá emigró de ese país por razones muy diferentes a las que nos contó. Te voy a contar la verdad, pero no le puedes decir lo que yo te dije. Si se entera se va a poner histérico. ¿Me prometes que se quede aquí? Ya no estamos pensando en esas frases de los cuartos, sino mira cómo en esta sección aparece otra vez indefinido, exponiendo eventos de la historia del papá. Él emigró, él nos contó. ¿Listo? Luego aparece esa verdad oculta, y esa verdad oculta es un fragmento de la historia llena de eventos. Tu papá dejó su país, eventos puntuales en el pasado, porque descubrió algo de su papá que ni su mamá sabía, o sea, tus abuelos. Mira cómo los eventos puntuales sobre esa verdad oculta permiten que la historia avance. Y aquí tienes un pequeño imperfecto, ni su mamá sabía. ¿Por qué? Porque es el estado en el que ella se encontraba en cuanto a sus pensamientos de esa situación. Ella no sabía sobre esos eventos puntuales. Entonces, se elige ese lasting mood de lo que de la condición de ella con respecto a esa verdad oculta. Aquí se están revelando secretos profundos familiares. Luego dice, tu abuelo tenía otras dos familias, otras esposas con casas, carros y lujos que tu papá nunca tuvo.
Él fue a visitar a una de estas familias y se dio cuenta que tenía más de 2 hermanos. No fue capaz de presentarse, pero los siguió por un tiempo. Empezó a ver cosas extrañas, hombres raros con cadenas grandes, bolsillos abultados, bolsas extrañas, carros muy lujosos. Tu papá cree que esas familias estaban en negocios raros. Estos títulos no estaban en la versión de inglés, pero te ayudan a ver qué está pasando con la narración y cómo el imperfecto y el indefinido aparecen, cómo y cuándo, como recursos para lograr construir esa parte de la historia. Aunque ya se reveló algo nuevo, al revelar algo nuevo, se cuenta en el pasado describiendo qué fue eso nuevo que el papá descubrió. Y como se describe eso nuevo, se utiliza imperfecto. Él describe qué encuentra y pasa, él describe el descubrimiento y después pasa a algo puntual. Él hace algo puntual con esa información. Él va a ese lugar. Y aquí es como si nos siguieran contando cosas que él hizo que permiten avanzar en el secreto. Él fue allá, se dio cuenta de algo, describe lo que se dio cuenta. Entonces, ¿cómo describe? Ese escenario se va imperfecto. Él intenta hacer algo más, no le funciona. Y él describe que encuentra algo, ¿no? Encuentra esos hombres raros, esas cadenas grandes, esas bolsas extrañas. Y aquí hay un pensamiento de aquello que piensa el papá sobre lo que descubre de su familia. Y como es una descripción de ese pensamiento, ya no vamos a eventos, sino que nos vamos de nuevo a escenario. Y por eso aparece aquí un imperfecto. Estaban en negocios raros. Luego dice, un día un hombre lo encontró espiando cerca de una de estas casas y lo amenazó con una navaja en el cuello. Tu papá quiso confrontar a tu abuelo, pero le dio miedo que algo pudiera pasarle a ella. Así que nunca lo hizo. Eso le dijo a tu abuelita. Según me dijo tu abuelita, que en paz descanse. De nuevo, los títulos no están en la versión en inglés, pero te ayudan a ver qué está pasando en la historia y cómo el imperfecto y el indefinido aparecen para seguir contando detalles precisos, detalles más generales y cómo va avanzando ese secreto que se descubre. El papá, al papá le pasa algo y como le pasa algo, esos son eventos que permiten avanzar en la historia. Y tienes aquí 2 indefinidos. El dilema se describe como eventos puntuales porque se está exponiendo ese conflicto que tuvo el papá y después se sigue avanzando en la historia mencionando cómo eso lo supo la abuelita. Entonces aquí nos encontramos con el momento más peligroso de la historia, lleno de eventos, casi que es como una sección de mucha acción, ¿no? Luego llegamos a ese último cuarto de esa casa del secreto, en donde hay una advertencia y un pacto de silencio. Fíjate que aquí no hay imperfecto ni pretérito. Aquí la historia vuelve al presente y vuelve a animar y a hacer viva la interacción entre quien cuenta el secreto y quien lo escucha. El que cuenta le hace una advertencia, dice, te cuento porque antes de seguir insistiendo en viajar a la casa de tus abuelos, quiero que sepas que hay una historia que no sabemos de tu papá. Y el pacto de silencio, de verdad, prométeme que serás una tumba y pensarás mejor en si hacer o no ese viaje. Fíjate en las expresiones. Y aquí ya hay recomendaciones, cosas para hacer a futuro. Quizás es mejor que no sepamos, tú verás si le echas tierra al asunto o quieres seguir insistiendo. Muchas expresiones que se usan cuando cuentas secretos y esta es esa advertencia final. ¿Listo? Entonces, esos recursos son otro elemento fundamental, llenos de el imperfecto y el perfecto son claves para poder seguir construyendo el secreto. Y fíjate las decisiones que tomó el autor para incluirlos en cada sección. Y esto hace que la persona se conecte aún más. Y ese corazón se conecta full cuando se agrega tensión. Y la tensión funciona de diferentes maneras
en diferentes tipos de casas, de relatos, y se usan los recursos con ciertas combinaciones para lograr mayor o menor tensión. En español lo que se hace es que se va construyendo de forma escalonada la historia, se va revelando parcialmente, se hacen insinuaciones, se hacen preguntas, después se da un detalle concreto, después se amenaza, se juega con la advertencia final, hay mucha carga emocional. El inglés es mucho más directo y a veces cierra más rápido. Aquí te voy a leer algunas frases, ejemplo, para que las tengas en cuenta. En esa insinuación hay frases como no sé si debería contarte esto o me prometes que se queda aquí, siempre promoviendo la confidencialidad. Los detalles concretos usan estas expresiones que presentan hechos, resulta que, pasó que. Las amenazas, mira cómo usan el condicional, si se entera, se va a poner histérico, y las advertencias usan también este tipo de estructuras con imperativos. Tú verás si le echas tierra al asunto, solo de verdad prométeme que serás una tumba, ¿listo? La tensión, mira cómo se agrega con estos elementos. Bueno, vamos cerrando este webinar. Yo feliz de tenerte aquí. Te dejo, por supuesto, estas 3 fichas. Están en otro de mis webinars, pero quiero que te las lleves. Aquí les hago un zoom para que puedas ver la información, para que puedas ver las preguntas. Y la idea 2, quiero que te lleves 2 fichas, la arquitectura del secreto, para que tú anotes, bueno, yo qué expresiones uso cuando quiero crear misterio en el secreto en inglés y puedas encontrar esas formas en español. En este webinar viste algunas. Y por supuesto los recursos y la atención, como en español, en donde se dan más vueltas, esa descripción puede ser más larga, con detalles concretos, emocionales, se cargan de moral la historia y la tensión se construye con esta estructura, esta combinación de estos recursos. Bueno, este es el final del webinar. Gracias por unirse a las personas que sacaron tiempo para acompañarme. Los invito a seguirme en Substack, donde escribo un newsletter con español avanzado. Se llama Spanish That Sounds Like You. Publico cada miércoles en español avanzado para ayudarlos a mejorar y encontrar su estilo. Les comparto el enlace en el chat, sino también lo pueden encontrar en, pues en el canal de YouTube. Y no me voy, por supuesto, sin contarles que usé Notion, usé Figma, Gamma y Canva. No es más, gracias por asistir. Los veo en un próximo webinar.